Cabe aclarar que esta presentación que hoy voy a hacer en realidad no es resultado de una investigación personal que entendemos como eso, digamos, una pesquisa documental en repositorios y archivos, es sencillamente una síntesis a partir de la gran cantidad de bibliografía que existe sobre el tema. El primer aspecto que creo que el primer aspecto que quiero tratar esta tarde es el que tiene que ver con, no sé si ahí me escuchan bien, me escuchan al fondo, es el referente al problema del descubrimiento de las Islas Malvinas, ¿no? Es decir, ¿quién descubrió las Islas Malvinas? Lo cual es un interrogante con una respuesta bastante problemática, porque encontramos que portugueses, españoles, británicos, holandeses se atribuyen el mérito de haber descubierto, de haber visto por primera vez las islas, pero en realidad para la historia es todo un problema porque no existen documentos que permitan afirmar con certeza que uno u otro navegante así lo hizo, ¿no? Y a eso también se suma digamos, la falta de precisión de los instrumentos de la época, que a menudo también hacía que los navegantes cayeran en algunos errores para medir la latitud. Las primeras referencias en torno al descubrimiento de América parece venir de la expedición portuguesa dirigida por Américo Vespucio en los años 1501-1502. Allí de manera imprecisa aludió a una costa brava que recorrió por espacio de 20 leguas más allá de los 52 grados de latitud. En realidad, digamos, los datos que brindan no son suficientes para asegurar que Vespucio haya descubierto las islas. Del lado español encontramos la expedición de Hernando de Magallanes, que se supone fue la primera en avistar las costas de Malvinas, pero también aquí la hipótesis es dudosa porque en los relatos del viaje no existe ninguna referencia directa del hecho, pero sí, digamos, las islas quedaron registradas en la cartografía española de la época. En efecto, vemos en las cartas de Diego de Rivero del año 1529 aparece un grupo de islas que se denominaron entonces Sansón, aunque bastante más al norte y más cerca de la costa que las Malvinas. Parece más probable que el descubrimiento de las Malvinas haya estado a cargo de la nave Incógnita de la expedición del obispo de Plasencia en 1540. Es una expedición que zarpa de España en el año 1539, que estuvo compuesta por 3 naves. La primera, la nave Capitana, se estrelló en el estrecho de Magallanes. La otra nave logra cruzarla y llega a puertos peruanos, y la última nave de esta expedición, de la cual no se conoce el nombre, y por eso se lo llama incógnita, al encontrar serias dificultades para penetrar en el estrecho, permaneció en el mar abierto, y es entonces en 1540 donde, según señala el diario de viaje, logró avistar 8 o 9 islas, presumiendo que se trataba de las Islas Sansón. Así, los marinos permanecieron por espacio de 10 meses, y las relaciones que se conservan describen paisajes y dan referencias acerca del clima, de la flora y la fauna que se ajustan bastante al cuadro que presenta Malvinas, ¿no? Por eso, de hecho, se dice que, bueno, digamos, es la teoría más fuerte del descubrimiento de Malvinas, y que aparte quedó registrada en la cartografía española del año 1541 en la obra de Alonso de Santa Cruz, Islario General de todas las islas del mundo. En contrapartida, digamos, los británicos se atribuyen el descubrimiento de las islas, y fundamentalmente a partir de 2 navegantes, como fueron John Davis en 1592, que era parte de la escuadra inglesa comandada por Thomas Cavendish, quien señaló la existencia de ciertas islas ubicadas a 50 leguas más o menos de la costa. Y en 1594 Richard Hawkins realizó también la descripción de una costa a 50 grados al este del estrecho. Sobre estos dos viajes, como les decía, descansan los monumentos digamos, de la soberanía británica sobre las islas, y sin embargo existen serias dificultades en torno a estos 2 viajes, ¿no? El primero porque en el caso de John Davis, él fue un desertor de
de la escuadra de Thomas Cavendish. Entonces, algunos historiadores piensan que en realidad esta mención del viaje fue una especie de argucia para tratar de limpiar su imagen cuando él retornó a Gran Bretaña. Y a eso se suma que el relato en realidad no fue escrito por él mismo, sino fue escrito en el año 1600 por John James, que era uno de los tripulantes de la nave, y esta distancia temporal, ¿no?, entre el viaje y la descripción del mismo también pudo haber generado la gran cantidad de inexactitud en la descripción que tiene el relato. Y bueno, en cuanto al relato de Hawkins, en realidad está plagado de errores, ubica las islas a 98 grados, y da también una descripción hasta fantasiosa de las costas, ¿no? Y a eso se suma que la corte de Londres no le dio demasiada importancia a estos supuestos descubrimientos, no envió nuevas expediciones para afirmar su posesión de las islas, ni tampoco registró estos descubrimientos en la cartografía. Hacia el año 1600 entran entonces los holandeses a partir de la nave comandada por Sir de Ward, quien señaló entonces la existencia de 3 islas a 50 grados de latitud sur, pero si bien bautizaron a estas islas con el nombre de Isla Sebal, el acto no fue sucedido por una toma de posesión. Teniendo en cuenta entonces los múltiples navegantes que se atribuyen el mérito de descubrir Malvinas, bueno, aquí digamos en este mapa podemos ver, creo claramente, las dificultades de la época para señalar con claridad, para plasmarlo cartográficamente, la exactitud de la ubicación de las islas, ¿no? A ver si esto... a esta altura entonces eran colocadas las islas Sansón, que les mencionaba, las islas de Sebal de Wert, del holandés, las identificó, digamos, a esta latitud, cuando en realidad están aquí ubicadas, y digamos, el relato del británico Davis reconoció en esta posición a las Islas Malvinas, como vemos está mucho más cerca de la costa que las islas en su posición real. Este es un mapa del año 1770, que bueno, básicamente lo elegí para ver cómo, a pesar de que, si bien ahora estoy hablando del siglo XVI, ya hacia finales del siglo XVIII continuaban las imprecisiones en torno a los verdaderos contornos del archipiélago, ¿no? Bien, como les decía entonces, digamos, si portugueses, españoles, británicos y holandeses dicen que descubrieron las islas, el problema que se plantea creo que es también de índole jurídico, es decir, a quién pertenecían las islas, o en realidad, digamos, si el simple descubrimiento de un territorio, si el mero hecho de avistar una costa y de colocarle un nombre era suficiente para reclamar la soberanía de ese territorio. Y en realidad lo que vemos es que para España la situación era bastante particular, porque las islas quedaban incluidas dentro del área delimitada por las bulas papales y por el Tratado de Tordesillas. Es decir, la concesión pontificia otorgada a España por el Papa Alejandro VI en 1493 era una verdadera concesión de soberanía sobre todo el continente a partir de una línea imaginaria que se trazaba a 100 leguas de las Islas Azores o Cabo Verde. Posteriormente, en el año 1494, y para dirimir, digamos, las disputas entre España y Portugal, se firmó el Tratado de Tordesillas, que corría ese límite imaginario a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. De manera tal que, desde el punto de vista español, no era necesario descubrir las islas para afirmar su soberanía, si ya estaban incluidas a partir de la bula pontificia y del Tratado de Tordesillas dentro de su propio territorio. Inglaterra, y sobre todo durante el periodo isabelino, defendía el título de ocupación por atributo de territorios, de ocupación como atributo de territorios. En sucesivas oportunidades, la reina anglicana, Isabel, desconoció los derechos de la corona hispana en función de las bulas alejandrinas porque desconocía la autoridad del Papa sobre la materia. Y en este sentido, es curioso, digamos,
ver que la misma Isabel se encargaba de señalar que sin la ocupación todo carecía de valor. Es decir, solo la ocupación efectiva de un determinado espacio hacía adquirir el dominio de todas las dependencias geográficas. Por ende, los supuestos descubrimientos de Davis y Hawking, que solo habrían consistido en meros avistamientos sin desembarco ni ocupación efectiva del territorio, no podían generar derecho de posesión alguno y resultaban insuficientes para reclamar un título de soberanía. En el año 1670, ya estamos en el siglo XVII, se firma el Tratado de Madrid entre España y Gran Bretaña, que significó el reconocimiento británico de la integridad del territorio español, conviniendo que el rey inglés conservaría todos los dominios que poseía ya sobre América, en particular América del Norte y en lo que era América Central, Jamaica, de 1655, aunque se prohibía su comercio y navegación con los puertos que el rey católico, que el rey español poseía en América. Con lo cual terminaba también aceptando la soberanía de la corona española sobre el resto del territorio americano, ¿no? Desde finales del siglo XVII se incrementan la presencia de embarcaciones francesas en los mares del sur. En el año 1698 se constituye la Compañía del Mar del Sur con el fin de comerciar con todos los puertos ubicados en el Atlántico Sur, y fue así como comenzaron a llegar avesados marinos del puerto de Saint-Malo, un puerto que está ubicado en la zona del Canal de la Mancha, ¿no? Y estos marinos comenzaron a llegar a los mares del sur, realizaron aproximadamente un centenar de viajes, de expediciones, y alrededor de una docena de estos viajes avistó las Islas Malvinas y algunos de ellos lograron desembarcar en las mismas, y de allí entonces es que deriva, ¿no?, el término Malvinas, ¿no? Comenzaron a denominarse Malwins. Estos viajes en realidad ellos no se asentaron de manera permanente, pero sí contribuyeron a conocer con mayor claridad y precisión los verdaderos contornos de las islas y a señalar su importancia como una base estratégicamente situada para los viajes hacia el Pacífico. Luego de la Guerra de la Sucesión Española, en el año 1713 se firma el Tratado de Utrecht entre España y Gran Bretaña, con el cual se estableció un régimen internacional que, al menos jurídicamente, prohibía los ataques a las posesiones hispánicas y aseguraba la exclusividad de España en el comercio con América. Los navíos ingleses quedaban inhibidos de navegar por el Pacífico, y como la ruta para llegar a este océano necesariamente tenía que pasar por el Atlántico Sur, también quedaba vedada esta región marítima. Con lo cual vemos que en realidad España, además de apoyarse en estos títulos como la Bula Pontificia o el Tratado de Tordesillas, también estableció acuerdos con Gran Bretaña y que terminaron siendo también, digamos, defendidos, aceptados por Gran Bretaña, ¿no? Y que en definitiva implicaba un claro reconocimiento de la soberanía española sobre todos los territorios que estaban ubicados en el Atlántico Sur, incluida también las islas adyacentes al continente. Claro que, digamos, las leyes muchas veces no se cumplen en la práctica, y las medidas tomadas por España para evitar que los británicos participaran del comercio con sus puertos muchas veces no llegaron a tal fin, y de hecho, bueno, es conocido por todos que los británicos hicieron uso del contrabando para poder seguir comerciando pese a estos tratados, ¿no? Las medidas tomadas por España para evitar el contrabando en sus colonias llevan a Gran Bretaña finalmente a romper relaciones hacia finales de 1739. En este marco se comienza a gestar en Gran Bretaña la idea de hacerse con una base efectiva en el Atlántico Sur para penetrar en el Pacífico, con el propósito de comerciar con los puertos españoles que estaban recostados sobre este océano. Es así como en 1749 el almirantazgo inglés inició los preparativos para llevar a cabo este proyecto de colonización de las Malvinas, y la propuesta fue aprobada por el propio monarca británico. Claro que la Corte de Madrid, cuando se informó de tal plan,